Alejandro, ¿cómo estás? Hola Vito, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes, un gusto saludarte, feliz Día de la Bandera para Igualmente. todos los argentinos y los marplatenses y batonenses en particular. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, la verdad que un día tranquilo, Ujú. sábado, feriado, así que bastante tranquilo, ¿viste? Pero bien, la verdad contento de estar acá y bueno, siempre me entusiasma en realidad este tipo de cosas también. Ujú. La Eh, idea de compartir la experiencia de charlar sobre Belgrano y sobre la bandera. Vamos a decir que vamos a estar hasta 18:40 más o menos, 18:45, porque tenés un encuentro que si querés lo podés hacer, no sé si ese encuentro es público o es un encuentro privado, también con estudiantes y sobre este tema. sí, a las 19 horas, una de las agrupaciones estudiantiles de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades, bueno, también me invitaron a participar de una charla que es más sobre la autobiografía de Belgrano, Ujú. que bueno, es un texto que tuve la suerte de poder hacer como un estudio preliminar y algunos comentarios al texto en una reedición que hizo la Secretaría de Patrimonio del Ministerio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación y que se reeditó ahora, se reeditó en la fecha del nacimiento de Belgrano, el 3 de junio. Así que con ellos voy a conversar a las 19. Entiendo que el evento es público y que se va a transmitir por el Facebook de la agrupación que se llama Hermenéutica en Historia Bien. y que lo encuentran en el perfil de Facebook de ellos, que a las 19, nada, el que quiere conectar entra y lo ve. Así Ujú. que es un poco por ahí más orientado a un texto en particular de los documentos de Belgrano, pero obviamente son todos bienvenidos. Supongo que no vamos a hablar solamente de la autobiografía, sino que vamos a conversar un poco más sobre algunas otras cosas. Hermenéutica en historia, tengo el orgullo de decir que va a estar prendida ahí una incipiente estudiante de historia que es mi hija Valentina, que me avisó que Ah, bueno, está ahí conectada. Bien, sí, sí, sí. Alejandro, primero, una carrera impresionante, profesor, licenciado en Historia en la Facultad de Humanidades de Mar del Plata, doctor en Historia en la Universidad Nacional de Quilmes, investigador del CONICET, diploma de posgrado en Historia Pública, Divulgación Social en Historia de la Universidad de Quilmes. ¿Cómo fue todo ese camino? A ver, creo que como la mayoría, lo primero que quería hacer era estudiar para ser profe de historia. eh, Ujú. y me tocó ingresar a la Facultad de Humanidades en una coyuntura muy particular, en el año 2003, donde si bien todavía desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de las capacidades del Estado, y había mucho en reconstrucción, mucho por hacerse en función de lo que había sido la crisis del 2001. Digo, a partir del 2005 empieza a notarse, al menos en la universidad, también este intento de reconstruir las capacidades científicas, ¿no? Del Estado. Y entonces, cuando ya estaba en tercer o cuarto año de la carrera, junto con la idea de recibirme de profesor, empezó a aparecerse la posibilidad de hacer investigación, o sea, de transformarme más quizás en un historiador y no solamente en un docente a partir de la reconstrucción del sistema científico. Hago hincapié en esto porque, digo, si yo pude hacer una carrera de posgrado después en la Universidad de Tandil, es porque tuve una beca que me dio el CONICET para continuar mi formación una vez que me gradué de profesor. Y actualmente además soy investigador de CONICET, entonces también tiene que ver con un poco con ese proyecto que no era solamente un proyecto de país en términos de políticos, sino un proyecto de reconstrucción de la capacidad del Estado y del rol del Estado que se Ujú. empieza a dar a partir del año 2003. Entonces, digo, yo soy producto de un punto genuino de ese sistema, de esa Claro. apuesta, porque me tocó hacer un poco todo, o sea, la carrera arrancarla en el 2003, recibirme en el 2008, ingresar a CONICET en 2009 y hacer mi carrera de posgrado ahí. Y en la actualidad, o sea, me reparto entre ser docente de la Facultad de Ciencias Económicas, donde trabajo, bueno, ahí hace 10 años, y ser investigador de CONICET con lugar de trabajo en la Facultad de Humanidades, y además el año pasado, bueno, eso, empecé también a dar clases en el posgrado de Quilmes, que se organizó sobre divulgación e historia pública, que es Ujú. una de las cosas que también apareció con mucha fuerza en esos años del 2003-2004, y sobre todo a partir de la creación del Ministerio de Educación y con sus canales, ¿no? Digo, con el canal Encuentro primero y con Paca Paca después, a partir del año 2005, que
que también permitió que los historiadores, como que en algún punto saliéramos de la Torre de Marfil, a veces en la que estamos encerrados, en la universidad o en el mismo CONICET, y bueno, y tener, nada, proyectos, iniciativas que tienden a la comunicación de la historia en otros lugares, en otros espacios, con otros registros, con otros intereses. Así que bueno, también es algo que yo creo que vengo haciendo desde que arranqué la carrera, más o menos, un poco intuitivamente, pero que bueno, también en el último tiempo tengo la posibilidad un poco de hacer divulgación y a su vez tratar de transmitir la experiencia en ese posgrado que armó con la Universidad Nacional de Quilmes. Alejandro, empezamos a hablar de Belgrano y de la bandera, después de esta vasta carrera que además, bueno, todo esto que dijiste es muy importante, se interrumpió en el año 2015, en diciembre, y afortunadamente se reflota ahora, ¿no? Esta valorización de los investigadores, en todo sentido. Sí, a mí me tocó quedar dentro de esos, cuando se produce el recorte de ingresos a carrera de investigador científico en diciembre del año 2006, ahí me tocó justo quedar dentro del corte de los que quedaban afuera, y que dio lugar a una movilización muy grande de todo el aparato científico en la Argentina, con tomas del ministerio incluida, con tomas de los centros científicos tecnológicos de CONICET en todo el país, y que llevó a una serie de medidas, de marchas, de protestas, que en algún punto permitieron poner una serie de parches, ¿no?, al proceso de desguace. No digo que se haya evitado completamente un poco dañar el sistema científico, pero sí es cierto que esa primera medida de recorte activó el sistema científico para en algún punto movilizarse, porque a partir de ahí se suscitaron un montón de iniciativas. Yo, bueno, terminé ingresando a CONICET, pero digo, la verdad que fue complejo el año 2006, 2017, 2018 y gran parte del 2019 fue muy duro para aquellos los que nos dedicamos a investigación científica en la Argentina. Bien, ¿y cómo es esto de la autobiografía de Belgrano? Trabajar en la autobiografía de Belgrano. Porque trabajaste en la edición comentada, vemos ahí en el libro que estuvimos repasando que nada más y nada menos que la firma del presidente de la Nación y de la vicepresidenta Cristina en la primera página, porque está auspiciado y promovido por el Ministerio de Cultura. ¿Cómo es esto de comentar la autobiografía de Belgrano, tan importante? Y la verdad que en principio fue un desafío en términos de tener que escribir un texto para un texto introductorio para una serie de documentos o para un texto, valga la redundancia, que es clásico. Digo, la autobiografía de Belgrano ha conocido un sinfín de reediciones a lo largo de los años y ha sido trabajada por la mayor parte de los historiadores que nos dedicamos a la revolución. O sea, en algún momento o la leímos, la consultamos, la miramos, la usamos para dar clase, lo que fuera. Entonces es un texto que ha tenido un montón de reediciones. Y entonces tener la posibilidad de escribir un estudio introductorio a una nueva edición y a su vez comentar ese texto, por un lado era un orgullo, porque realmente sí, me sentí muy reconocido a la hora de la convocatoria, pero después estaba la presión, ¿no?, de estar a la altura, porque es eso, como es un texto que en principio antes de la pandemia iba a tener también una publicación en papel. No sé qué quedará de esto, ¿no? Digo, después de cuando entremos en la nueva normalidad o lo que sea, lo que venga, si va a haber o no. Sí, por ahora solo digital, entonces, pero la idea era que ese texto iba a estar en todas las bibliotecas públicas, en bibliotecas de colegios, de las universidades, y que además en teoría se iba a poder distribuir muchas de esas políticas que suele tener el Ministerio de Cultura de distribución de libros. Entonces, tener la posibilidad de comentar o de guiar a alguien en la lectura de ese texto era una responsabilidad muy grande también. Ahora, sí es cierto que también me sentía con la capacidad para hacerlo, porque hace muchos años que estudio la Revolución, que escribo sobre ella, que la figura de Manuel Belgrano, por mis temas de investigación, me es muy familiar. A veces, si alguno, veo gente que se va conectando, gente que me conoce, saben que tengo fotos con Belgrano, con estatuas de Belgrano, con imágenes de Belgrano, a lo largo de los años. Si alguno recorre mi Facebook, se las va a encontrar. Entonces, digo, es un personaje que además a mí me genera empatía, o sea, tengo una empatía muy grande con Belgrano. Siempre dije que entre Belgrano y San Martín elegía Belgrano yo. Entonces, no,
después cuando me puse a escribir, fluyó la escritura. Coincidís con la presidenta que dice que es el héroe más importante de la historia, ¿no? Es el héroe preferido de ella, por lo menos. Para mí también es mi preferido y yo creo también que la centralidad de Belgrano en el proceso revolucionario es indiscutida. No quiero quitarle méritos a San Martín, a Moreno, a Saavedra, a Monteagudo, a Laprida, a Paso, al que a ustedes se les ocurra, a Güemes, digo, no es una cuestión de... Pero me parece que la figura de Belgrano tiene una trascendencia que quizás no tienen otros, y solamente al repasar los hechos en los que tuvo participación Belgrano y los momentos y las coyunturas críticas de las cuales le tocó intervenir, y bueno, y también ver el desempeño de él en algunos de esos momentos, marcan esta centralidad. O sea, no es que yo digo y es solamente una cuestión opinable. Aparece en la formación de la Junta, aparece en la Declaración de Independencia, obtiene la victoria en la batalla de Tucumán, que es clave para la supervivencia en la Revolución, cumple un montón de roles en Paraguay, en el Alto Perú, en Europa, y a su vez no dejó nunca en el marco de la Revolución, de seguir pensando y proyectando en el mediano plazo, que para mí eso también hace que sea en algún punto un fuera de serie con respecto a otros, porque tuvo la capacidad de tener que estar lidiando con problemas del día a día de la Revolución, que no son cualquier cosita, porque estamos hablando de la guerra básicamente, sí, de la construcción de un Estado, y a su vez estar pensando, bueno, de acá 50 años, de acá 60 años, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Entonces eso me parece que en algún punto es algo que lo diferencia de otra figura, no, sin desmerecer al resto. En esto de ver para adelante de Belgrano, ahí aparece Karina, y la saludamos, y una compañera amiga de ella hoy nos daba una pregunta para vos, Marcela Amón. Nos hablaba de la valorización de las mujeres, en lo cual es un adelantado Belgrano, le entregó la espada a Juana Zurduy en reconocimiento a su lucha, y además podés hablar de la colaboración de María Catalina Echevarría en la confección de la bandera. A ver, en ese sentido, Belgrano tiene una serie no solamente de gestos, sino de decisiones y de proyectos, de ideas que tiene que ver con el mundo, con las mujeres, y una lectura particular que hace del mundo de ese momento, que no nos permite hablar de un Belgrano feminista, o sea, quiero decir, no quiero ser tampoco histórico y forzar la cuestión. Pero sí es cierto que para el grueso de los hombres, digo, del mundo político, económico y social de esos años, que básicamente es un mundo de hombres, no es un mundo de mujeres, o es un mundo integrado, ¿no? Sí, Belgrano tiene una serie de iniciativas que por ahí los distinguen en ese sentido. Durante su función como secretario del consulado, quiero decir, como funcionario de la corona española, Belgrano tiene una serie de iniciativas que están más vinculadas a la educación. Y dentro de lo que sería como el plano más educativo, que tiene distintas aristas, hay uno que va específicamente con respecto a las mujeres. Obviamente no es que está proponiendo una educación de las mujeres, o no está proponiendo necesariamente un plano o poner a las mujeres en un plano de igualdad con los hombres, porque sería como aventurar demasiado. Pero sí en algún punto dice, bueno, tenemos que empezar a tratar de transformar algunas de estas cosas. Entonces hay algunos proyectos de Belgrano tendientes a que las mujeres se eduquen en lo que gran parte de esa sociedad, que es la sociedad, Belgrano al menos se apropia mucho de los ideales de la ilustración, ¿no? Del reformismo ilustrado, que está repensando cuál es el rol de la mujer en la sociedad. Ahora, sin ponerla todavía en un pie de igualdad, cuando hablamos muchas veces de la Revolución Francesa, seguimos hablando de hombres, cuando hablamos de la República y de la democracia, hablamos de voto masculino. Entonces digo, no estamos por ahí todavía en ese plano, pero sí Belgrano está pensando, bueno, es la necesidad de educar a estas mujeres. O sea, hay que educar a las mujeres de las élites, pero también a las mujeres del común. O sea, hay un proyecto en ese sentido. Y después, en el marco de la Revolución, tiene una serie de gestos que no son solamente gestos, sino que es un reconocimiento concreto y real. Digo, está, por un lado, el reconocimiento que hace a Juana Zurduy como combatiente, que sobre todo el reconocimiento más importante viene en 1816, quizás cuando se produce como el reencuentro, ¿no?, de Belgrano con Juana Zurduy, cuando Belgrano vuelve al ejército auxiliar del Perú, a la comandancia de ese ejército, que es cuando efectivamente la asciende y la nombra teniente coronel y le da un grado dentro del ejército,
pero también hay otros gestos que combinan un poco en ese plano militar. Remedios del Valle, que es una afroamericana, digo, que también está muy vinculada a la historia del Ejército Nacional del Perú, también tiene un reconocimiento de Belgrano, y ahí se juntan las dos cosas, digo, es una mujer de color, no es que, o sea, es alguien de color y a su vez es mujer. O sea, hay como una doble diferenciación y discriminación, si se quiere, en algún punto, y también hay un gesto hacia ella y de reconocimiento. Entonces, digo, hay una serie de elementos ahí importantes. Y bueno, yo hoy, más temprano, vi uno de los documentales que se estrenaron por Canal Encuentro en torno a Belgrano, y me llamó la atención esto de la reivindicación de quién es la que efectivamente va a coser esa bandera o va a confeccionar esa bandera que se va a izar el 27 de febrero de 1812. Porque no suele estar muy presente quién fue, ¿no? Y entonces, por más que en algún punto sí está dando vinculado también a su marido, ¿no? Porque en el relato aparece, bueno, es la esposa de quién, es la esposa de un amigo de Belgrano, no deja de ser interesante en nuestro presente reivindicar. Yo creo que en eso tiene que ver mucho con la historia, siempre la historia del tiempo presente, ¿no? Digo, siempre vamos al pasado a partir de las preguntas que tenemos en el presente. Imagínense que sobre la revolución hay escrito 1200 cosas, hay un montón de libros, de textos, de artículos, y sin embargo siempre estamos estudiándolo, y me parece que en algún punto nuestro presente, digo, tan trastocado, tan transformado, o por el feminismo, por la reivindicación, por la lucha de las mujeres en este momento, hace que también, que si vamos a hablar de la creación de la bandera, en algún punto aunque tenemos que mencionar, o sea, si no seguimos invisibilizando el rol de las mujeres en la revolución. Y ahora, tampoco podemos hacer magia con esto, ¿no? Digo, ¿cuál fue el rol y bueno, fue la confección de la bandera? ¿Por qué? Porque es una de las cosas que hacen las mujeres en esa época, digo. Tampoco acá, a veces como historiador, tampoco podemos hacer magia e inventar cosas. No forcé. Pero, claro, a mí no me gusta tampoco forzarlo, pero sí me parece que en el sentido destacar estas cuestiones que Belgrano tiene. Y la otra cosa que me parece que... Lo de no sé hasta qué punto... Juana Zurduy no es forzar nada, es un reconocimiento. No, para nada. Nada menos. No, es que ahí está, no es solamente Juana Zurduy, sino su marido, Padilla, digo que son dos líderes revolucionarios importantes dentro de lo que es el Alto Perú, que sostienen a la revolución en los momentos en que la revolución no puede acompañar con una fuerza militar, después, por ejemplo, de Huaki, o después de Vicapuji Ayohuma, o después de Sipe. Digo, son esas fuerzas más inorgánicas, que uno generalmente llama guerras de guerrillas, o fuerzas guerrilleras, que están vinculados a estos liderazgos más, quizás también más populares. Y bueno, ahí los dos, Juana Zurduy y su marido Padilla, son centrales, entonces hay un reconocimiento también. Y ahora, también es cierto que se da en un momento complejo de la vida de Juana, porque así como los ejércitos de la revolución son derrotados en 1815 en la batalla de Sipe, gran parte de esas guerrillas que sobreviven durante un tiempo. Y la que lidera particularmente a Zurduy también es duramente derrotada, y por eso Zurduy está en Tucumán. Entonces ahí en algún punto el reconocimiento del esfuerzo, pero también una forma de incorporar a esa persona que hasta ese momento no tenía un vínculo real quizás con la estructura militar de la revolución, a partir del reconocimiento de un grado militar y de un sueldo que permita la subsistencia. Digo, no estamos hablando de cosas de pavadas tampoco, ¿no? Digo, es una cosa importante, sobre todo cuando uno conoce un poco la vida de Zurduy, o sea, lo difícil que fue, no solamente muere el marido, sino que mueren los hijos. Entonces hay como una cosa, obviamente pierden todas sus propiedades, entonces hay como una cosa ahí que es una mezcla entre lo simbólico y lo material, que es importante, que es muy importante. Veo inflarse el pecho ahí a todas las mujeres compañeras que aparecen de Abrazo Ciudadano. Saludamos también saludamos a ellas y a ellos de Abrazo. Saludamos al colega Germán Lagrasta, que nos está viendo, a Euge Goni, que apareció por ahí, a Carlitos Blanco de Buenos Aires, Gladys Di Marco. Bueno, voy viendo a las amigas y los amigos. Alejandro, cuando te dedicaste a escribir la edición comentada de la autobiografía, te preguntaste por qué hizo la autobiografía Belgrano y explicaste por qué quiso escribir esa autobiografía.
Y es increíble cómo se relaciona, o por lo menos yo lo relaciono, vos decís esto de traspolar al presente, cómo se relaciona con esto de las fake news, las críticas a los hombres y las mujeres que hacen cosas realmente bien en tu tiempo y que no son reconocidos. Bueno, y vos decís, en esa edición comentada, destacás una frase de Belgrano, que dice que escribí mi vida pública a cubiertas de la maledicencia. Es decir, para cubrirse de la maledicencia, para cubrirse de todo lo que se hablaba mal de Belgrano, él escribió su autobiografía. Es muy interesante eso, en función también de pensar este tiempo, ¿no? Lo que pasa es que Belgrano, bueno, es eso, le toca sufrir altas y bajas dentro del proceso revolucionario. Yo ahí también destaco, digo, por ahí cuando empieza a escribir su biografía es en el momento más bajo de su carrera dentro de la revolución, que es después de las derrotas en Vilcapugio y Ayohuma, y después de su remoción como comandante en jefe o como general en jefe del Ejército Auxiliar del Norte, porque en un principio, después de las derrotas, él iba a quedar a cargo de ese ejército y San Martín se iba a sumar a esa fuerza militar como su segundo al mando. Y cuando llega San Martín, automáticamente llega la orden de que, bueno, San Martín asume el mando y que queda como segundo en Belgrano. Pero hay después un tercer escenario, que es que al tiempo San Martín recibe la orden de que Belgrano tiene que viajar a Buenos Aires para ser sometido nuevamente a juicio. Belgrano después de Paraguay había sufrido un juicio, o se lo habían enjuiciado para que diera cuenta un poco de por qué se había perdido en Paraguay. Y ese juicio está movilizado no solamente en parte por la continuidad de una práctica colonial, que eran lo que llamaban los juicios de residencia. No me quiero poner muy técnico con esto, pero básicamente era cuando alguna autoridad terminaba su mandato, un virrey, un gobernador, estaba pautado dentro de la corona que esas autoridades eran como en algún punto evaluadas sobre su desempeño. Y aquellos que habían sido agraviados por esa autoridad tenían la posibilidad de pedir un desagravio, una compensación. En algún punto era un instrumento que tenía la corona española para asegurarse el buen desempeño de sus funcionarios. Eso en algún punto tiene una continuidad durante la Revolución y hasta que va transformándose, hasta que, por ejemplo, la Constitución de 1853 en algún punto deviene en lo que conocemos como juicios políticos. Ahora, en 1811, cuando se da la disputa entre saavedranistas y morenistas, hay uno de los grupos que se moviliza en la ciudad de Buenos Aires, partidarios de Saavedra y en contra de Moreno. Uno de los puntos que le entregan al petitorio, en el petitorio es el enjuiciamiento de Belgrano. ¿Por qué? Porque tiene que explicar por qué perdió. Entonces Belgrano, después de 1814, que cuando está escribiendo esa autobiografía, él ya es como que ya tiene la experiencia de haber sufrido en carne propia lo que viene después de una derrota. Ahora, más allá de esa experiencia que por ahí tiene que ver con esto, con las idas y vueltas y las altas y bajas en la revolución, Belgrano también es consciente que incluso en los momentos de éxito siempre va a haber algunos hombres que actúen de mala fe. y que la mala fe básicamente uno la puede ver en los rumores que circulan, ¿no? Uno de los que está obsesionado Belgrano, y vos lo contás, es Juan Ramón Balcarce. ¿Es el mismo Balcarce de la vida cercana? Sí. Sí. Lo que pasa es que de Balcarces hay un montón. Pero se la sacaron Belgrano mucho. Es una familia muy grande y muchos son militares que participan en la guerra de independencia. Entonces está Juan Ramón Balcarce, Antonio González Balcarce, Marcos Balcarce, Diego Balcarce, y son todos parientes, son todos primos, hermanos, y todos tienen calle en todos lados. Entonces, los Balcarce, que da origen también al partido de Balcarce, digo, es esa misma familia, no es ese Juan Ramón, pero digo, es esta misma familia, que tiene propiedades que se vuelven terratenientes en los años 20, o sea, a partir de 1820. Él se preocupa mucho que la historia la cuente Balcarce y no la cuente él, porque Balcarce no tuvo el papel que dice que tuvo en la batalla de Exactamente. El centro con respecto a esto es eso, que después de la batalla de Tucumán, si bien es cierto que se gana la batalla, hay mucha controversia con respecto a quién la ganó. Y como pasa siempre después de cada batalla, que está como el terreno donde se pelea una batalla generalmente suele ser muy amplio, el relato de una persona solamente tiene que ver con algún pedazo de esa batalla.
En algún punto es como, no sé si es una persona que, por ejemplo, se ocultó, imagínense que se ocultó atrás de un árbol y que cada tanto saca la cabeza para ver qué está pasando. Los momentos en los que no ve, no ve. Y bueno, eso pasa lo mismo con los generales, que son los que después hacen los partes de batalla y que tienen que contar qué pasó, y quiénes se destacaron y quiénes no. Generalmente recurren a otros de sus subalternos y les preguntan, bueno, sobre comportamiento, pero siempre es un relato medio fragmentado y parcializado. Y lo que teme Belgrano en este caso es que sea Juan Ramón Balcarce, que estuvo en la batalla, pero que no tuvo un gran comportamiento, de hecho muchos lo critican y lo censuran por su comportamiento, sea el que cuente en Buenos Aires efectivamente lo que pasó. Porque Balcarce, después de la batalla, es elegido diputado para la Asamblea del año 13 en representación de Tucumán. Y entonces está el centro de la revolución sigue siendo Buenos Aires, y el único que está en algún punto para contar qué pasó en Tucumán y qué es lo que hace Belgrano, y si Belgrano es el artífice o no de la victoria, es Balcarce. Y lo que le pasa a Belgrano es que empieza a recibir comentarios de amigos de él, de familiares, vía correspondencia, en que Balcarce está contando una versión que lo deja muy mal parado a él. Entonces, cuando uno lee la autobiografía, encuentra esa cuestión de la necesidad de explicarse, ¿no? Pero yo creo que viene muy atada a lo ocurrido en 1811, después de Paraguay, el juicio al que fue sometido Belgrano. Como diciendo, bueno, yo puedo perder en la batalla, pero no duden de mi patriotismo y de mi desempeño, en función de todo mi conocimiento lo puse ahí. Me puede haber ido mal, pero no actué de mala fe. Digo, porque ese es un poco lo que cuestiona Belgrano. Dice, lo que plantea Belgrano es, no me molesta la crítica, sino lo que me molesta es la mala fe. Claro. Como diciendo, bueno, yo puedo perder, en algún punto puedo perder, y es parte de lo que puede ocurrir en el campo de batalla. Hay dos opciones, o ganás o perdés. Queriendo o no, cuando te metes en ese tema, en la edición comentada, y cuando Belgrano hace hincapié en Balcarce, dan un punto fundamental de los historiadores y de la historia, que es realmente quién cuenta la historia, ¿no? El valor de quién cuenta la historia. Es decir, Belgrano se preocupaba porque su historia la contara a él y no Balcarce, porque si no se hubiera tergiversado. Y eso me parece que sirve para toda nuestra historia, ¿no? La historia mitrista oficial y la historia no oficial, por ejemplo. Es que, a ver, es cierto que todo relato sobre la historia es fragmentado, intencionado y sobre todo, en algún punto, efímero, o quiero decir, o momentáneo, porque siempre el relato histórico va a estar sujeto a revisiones y a reinterpretaciones. Un poco lo que yo decía al principio, digo, la historia es siempre la historia del tiempo presente, en este sentido de que hace 50 años nos preguntábamos por el lugar de las mujeres en la revolución. Hoy lo hacemos, pero lo hacemos ¿por qué? Porque ahora nos dimos cuenta que había mujeres, las mujeres siempre participaban en la revolución, pero ahora como estamos en un contexto determinado, eso nos lleva a preguntarnos, bueno, a ver, las mujeres, pasa esta situación con las mujeres ahora, ¿qué pasaba hace 200 años? Entonces vamos a tratar de entender eso. Ahora, yo creo en algún punto que con respecto al relato, siempre pasa esto, digo, que uno no conoce la totalidad del proceso. No tenemos la posibilidad de replicarlo, de reconstruirlo, entonces siempre lo que estamos escribiendo y contando en algún punto es provisorio. Y es cierto que ahí eso se puede hacer bien o mal, o sea, quiero decir, se puede hacer con honestidad intelectual o sin ella. La honestidad intelectual tiene que ver con tratar de incluir la mayor cantidad de voces y de explicitar en algún punto los marcos teóricos, las ideologías en las cuales uno abreva o se apoya. Hay algunos que no lo hacen. Y a su vez estar atentos a que lo que uno dice es corregible, es criticable, es mejorable, y que muchas veces tiene sesgo. O sea, que decir que uno lo mira, lo sesga hacia un lado o hacia el otro. Lo que me parece en este caso con respecto a las batallas es que es muy claro que es un suceso que muchas veces es trascendental, pero que a su vez cada uno de los hombres lo vive de una manera muy personal. Entonces, muchas veces los hombres se sienten injustamente representados. Por ejemplo, uno de los grandes conflictos que tiene Güemes con los diferentes comandantes del Ejército Auxiliar del Perú es la falta de reconocimiento a su actuación en alguna de las batallas. Primero la batalla de Suipacha, que es la primera victoria importante de la revolución,
que Castelli le atribuye el mayor mérito a Antonio González Balcarce, que era su segundo al mando. Y en realidad, cuando el resto de los relatos dice que la parte más central la tiene Güemes. Entonces, que el mérito de la batalla, de la victoria, es de Güemes. Y lo mismo va a pasar en 1815 entre Güemes y Rondó. Entonces, hay una serie de conflictos ahí. Con esto no es que quiera eludir esta idea de la historia oficial o la historia oculta y la historia verdadera. Es cierto que aquellos que tienen un control sobre los órganos de producción científica, de pensamiento, suelen imponer su versión y terminan haciendo de que esas interpretaciones sean hegemónicas y que en algún punto tiendan a ser únicas. Pero de un tiempo a esta parte me parece que la historiografía argentina está bastante lejos de funcionar de esa manera, que hay bastante pluralidad de voces, porque seguimos escuchando algunas interpretaciones que uno podría identificar más liberales, más cercanas al discurso historiográfico más clásico, pero también todo otro montón de voces que están dando vueltas y que tienen su amplificación. Todas tienen diferente raigambre institucional, quiero decir, algunas están más presentes en las universidades, otras menos, o los organismos de investigación científica, y a veces pasa que, no sé, al revés, o sea, pasa que están más presentes en los medios de comunicación, unas mediadas, que son más importantes en otros lugares. O sea, digo, hay como un continuo batallar en ese sentido. Y ahora, lo último que digo con respecto a esto, pero a mí la historia de Belgrano que escribe Mitre me parece que es muy buena. Muchas veces lo que nos pasa con la historia de Mitre es que, y no hablo de Mitre como político, Mitre hace una operación política para construir la construcción de ciertos mitos, de ciertas figuras, utiliza su diario como un instrumento y un elemento de batalla para su propia carrera política. Mitre es un político, entonces tiene un montón de estas cuestiones. Pero la historia de Belgrano que él cuenta y que él trata de narrar está realmente muy bien documentada. El tema es que muchas veces uno desiste de leerla, porque la verdad son casi 1200 páginas. Entonces, a veces es medio difícil encarar una obra de ese tipo. Lo que ha pasado, me parece, en el caso de la historia de Mitre y de Belgrano, es que hay como una degradación, que no la hace necesariamente Mitre de su propia obra. Y lo que nos termina llegando a mediados del siglo XX de la obra de Mitre son como una serie de imágenes muy cristalizadas que yo no sé si Mitre las reconocería como tal. Algunos lugares sobre Belgrano o algunas imágenes sobre Belgrano que me parece que no le hacen justicia al texto de Mitre y no le hacen justicia tampoco a Belgrano, pero me parece que son más los historiadores que vinieron después que Mitre. Me parece que en ese sentido es mucho más importante en términos de la transmisión de una historiografía con una mirada mucho más liberal, la figura de Ricardo Levene que la de Bartolomé Mitre. Me parece que en ese sentido la obra que hace Levene desde la historia de la Academia Nacional es más todavía una operación ideológica que la que hace Mitre en términos de construir un relato historiográfico único, sin lugar a otras interpretaciones. Como te quedan pocos minutos para la charla que se viene, te voy a hacer lo que en periodismo se dice ping-pong. Es decir, yo tengo unas preguntas y claro. Cortito. Términos de los cuales habla Belgrano en la primera parte de su autobiografía. ¿Y cómo los resignificamos? Libertad, igualdad, seguridad y propiedad. Y dice, por los derechos que Dios y la naturaleza le han concedido. Es decir, el término de seguridad y propiedad no es el término con el que se lo conoce hoy, el término de propiedad y familia, sino el que se nos ha concedido por derecho, ¿no? Libertad, igualdad, seguridad, propiedad. ¿De qué manera lo interpretás vos? A ver, yo creo que Belgrano en ese sentido es muy tributario del pensamiento de la Ilustración, del reformismo del siglo XVIII, y esas ideas Belgrano las toma de la Revolución Francesa y de los pensamientos de los pensadores que son centrales para la Revolución Francesa. Cuando uno recupera la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿sí?, de la Revolución Francesa, está esta idea de la propiedad, está la igualdad, la libertad, pero está la propiedad y la seguridad. Claro. Y eso tiene que ver básicamente con una tradición de pensamiento que se llama naturalismo, que habla de esta idea de cuáles son los derechos fundamentales, cuáles son los derechos inalterables con los cuales cuenta una persona al momento de su nacimiento. Derecho a la libertad,
derecho a la propiedad. Lo de la igualdad es uno de los grandes elementos disruptores de la Revolución Francesa, porque digo, en una sociedad de castas como la americana, o una sociedad de órdenes como la europea, o de clases, digo, la igualdad no es un elemento central, porque no somos iguales. Pero a pesar de que somos diferentes, digo, jurídicamente diferentes, tenemos derecho a la propiedad, a la seguridad y eso está muy presente. Cuando uno ve las razones por las cuales los colonos norteamericanos llevan adelante su propia independencia, una de las cosas que dice Jefferson es esta: el rey está violando nuestros derechos naturales que están vinculados con la seguridad, con la propiedad y con la libertad. Por más que seamos súbditos de la corona, usted no tiene derecho, por más que sea un monarca, en teoría ungido por Dios, ¿no? Digo, un monarca por derecho divino, usted no tiene derecho a pasar por encima de aquellos derechos inalienables con los cuales nacen todos los hombres. Digo, ahí me parece que Belgrano es un hombre prototipo del siglo XVIII, de fines del siglo XVIII y de ese pensamiento. Lo que pasa es que en el siglo XIX eso va mutando y va transformándose a medida de que también el liberalismo, como ideología más general, y el liberalismo político, va tomando otros vertientes y otros caminos, y haya un liberalismo más popular, más radical, más conservador, y que empezamos a entender por propiedad, y por seguridad, y por libertad, y por igualdad otras cosas. Pero Belgrano en esa clave es muy, muy Revolución Francesa, muy Voltaire, muy Rousseau, muy Hobbes, muy Montesquieu, o sea, Belgrano está pensando en esas cosas. Bueno, si no cumplís con el ping-pong con las respuestas cortas, llegás tarde a la charla. Perdón. Economía política. Habla Belgrano de economía política. Sí, porque cuando aparecen los primeros escritos de historia económica se identifica como economía política en realidad a los fisiócratas, a los que siguen a las ideas de François Quesnay, y la cuestión de la política tiene que ver con esto, porque en realidad se supone que es una disciplina práctica, a diferencia del derecho, de la filosofía, que tiene más que ver con la especulación. La economía es una disciplina práctica que tiende a modificar la realidad en el corto plazo, en el plazo más inmediato. Entonces, por eso está la cuestión de la economía política. El papel de Belgrano en las invasiones inglesas, cuando dice que no sabía nada, que era rutinario lo que sabía de milicias, y el papel en la Revolución de Mayo y después en la batalla de Tucumán y en la educación. Bueno, 2 palabras sobre cada logro de Belgrano. Durante las invasiones inglesas yo diría que es relativamente poca su accionar, o poco importante, en comparación de otros personajes. Pero ese gesto Tiene una participación, pero es menor, me parece que es menor. En el marco de la revolución su participación es central. Digo, es un hombre, como yo decía al principio, que está vinculado a los grandes sucesos y acontecimientos de la revolución, y eso marca su importancia. En la batalla de Tucumán yo creo que la decisión de plantar batalla es una de las decisiones más arriesgadas y a su vez más acertadas de la revolución. Me parece que la lectura política que él hace del momento es ejemplar, muy superior a la de sus contemporáneos. Y lo mismo con respecto a la independencia. Me parece que son centrales. Y con respecto a la educación y las mujeres, me parece que es, sin dejar de ser un hombre de su época, es más transgresor que muchos de sus contemporáneos. En esto de la planificación de las escuelas, la escuela de matemáticas, por ejemplo. Claro, por eso, la planificación de la escuela de matemáticas, la escuela de navegantes, de pensar cuál debería ser la educación para las mujeres, de pensar en la educación más general, porque una de las cosas más interesantes de Belgrano como funcionario y como militar de la revolución también, es que está todo el tiempo pensando en la instrucción y la formación de sus pares. Y él está muy preocupado por el analfabetismo, muy preocupado por la falta de conocimiento sobre los derechos que le corresponden a cada uno. Entonces hay una idea de ahí de formación cívica que es muy importante. Por último, porque te tenés que ir, y después nosotros contamos lo que viene mañana en una edición especial de Periodismo en Cuarentena. El valor de Belgrano hizo todo eso que vos repasaste, y que, bueno, necesitaríamos varios programas para repasar todo lo que hizo Belgrano. Pero además hizo su autobiografía, lo que significa un alivio para el historiador. Siempre los documentos son importantes para el historiador,
y que haya una autobiografía de un héroe es muy importante para el historiador, ¿no? A ver, yo creo que Belgrano nos facilitó mucho el trabajo a los que Claro. vinimos después a escribir. La cantidad de documentación que ha dejado es inmensa, en términos tanto de oficial, quiero decir, como funcionario de la corona, como militar de la revolución, como representante político de la revolución, pero también es un tipo que no se cansaba de escribirle cartas a Dios y María Santísima. Entonces tenemos también este Belgrano más humano. La verdad que aquellos que lo describen como un tipo que casi no dormía y que estaba todo el tiempo trabajando, me parece que dan en la tecla, porque es imposible realmente leer todo lo que escribió Belgrano, todos los documentos que escribió Belgrano para poder escribir, por ejemplo, una nueva biografía. Si yo dijera, bueno, tengo que leer todo para después escribir, no arranco a escribir nunca. Entonces, la verdad que es increíble que un tipo con las obligaciones y las responsabilidades que tuvo, a su vez haya tenido tiempo para, no sé, escribir 10 cartas por día, al estilo de Napoleón. Digo, muchas de esas cosas que se mencionan para Napoleón, digo, uno las podría traer para Belgrano. Qué genio. Bueno, Alejandro, gracias. Alejandro Morea, profesor, licenciado de Historia de la Facultad de Humanidades. Gracias. Buena charla a las 7 de la tarde y te vamos a convocar seguramente para hablar otras cosas de la historia argentina. Cuando tengan ganas, estas cosas me encantan, así que cuando podamos lo hacemos. Muy amable. Te podés ir porque estás apurado y nosotros Hasta luego. lo que viene mañana. Alejandro Morea con nosotros.